de la Biblia. Bueno, primero saludo a los hermanos, al hermano Antonio Ferrada, el hermano Samuel Ramírez, ¿cierto? Está con nosotros también nuestro hermano Sebastián, el hermano Leo, el hermano Isaías, el hermano Abraham y el hermano Valentín. Cualquier cosa, por ejemplo, si se les pausa el video, mi voz o la imagen, me avisan al tiro por micrófono, ¿ya? Porque de repente el internet se presenta esos problemas, ¿ya? Bueno, esperando que todos estén bien, ha sido un día ajetreado y vamos a compartir un poquito de la palabra del Señor hoy día, hablando de todavía bibliología, para que lo tengamos como meditación también. No solamente como estudio racional, sino que como meditación. No sé si algún hermano quiera hacer una oración cortita para empezar. Bien breve, para poder empezar. Pregunto si alguien lo quiere hacer para no nombrarlo. ¿Yo? Ya. Silencio, hija. Hija. Sí. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre amado, por tu gran bondad y amor. Muchas gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar reunidos para hablar de tu santa palabra, Padre Santo. Muchas gracias, Dios, por esto tan bello que nos da, Señor, y el interés que nos da, Señor, de poder y de querer aprender y poder conocerte aún más, Padre Santo. Bendíganos, Señor, al grupo en general, y bendiga también la voluntad y la disposición para enseñarnos, Señor amado. Muchas gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, amén. Bueno, hermano, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a todos los que se han podido conectar. Vamos a hablar un poquito de la inspiración plenaria y verbal de la palabra de Dios. Esto está en la página 94 de la Teología Sistemática de John MacArthur. Ya, y los que tienen PDF, ayúdenme a ver aquí sobre la página en el PDF, para que los hermanos que tienen el PDF puedan seguirnos. Esto está estamos en el tema Jesús afirmó la inspiración del Antiguo Testamento. Por aquí voy. Deme un segundito para poder darle la página. Hoy día andaba atrasado con todo porque andaba en Quintero y quedé tirado. Un hermano me fue a buscar. Dios tocó el corazón del hermano y me fue a buscar a Quintero. Jesús afirmó la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Historicidad, por ahí voy. Me pasé. La 115 parece, ¿no? 116, ahí está. Sí, 116. Jesús afirmó, está bajito. Jesús afirmó la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Ahí vamos. Ya para que nadie se pierda, por eso lo estaba buscando. Así que
Ya. Vamos a leer un poquito y ahí vamos a ir comentando. Si hay que leer versículos, ya vamos a ir leyendo para ir haciendo esto un poco más, más didáctico igual. Dice: Jesús afirmó la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Como ya hemos dicho, los términos verbal y plenaria aluden respectivamente a cada palabra y a todas las palabras de las Escrituras. Creer, por tanto, en la inspiración verbal y plenaria es asentir al hecho de que cada una de las palabras de las Escrituras y toda ella en su conjunto son inspiradas por Dios. Hay dos evidencias de que Jesús sostenía este punto de vista. En primer lugar, él citó o aludió a muchos libros del Antiguo Testamento en numerosas formas y contextos. Citó pasajes de los 5 libros de Moisés y las obras de otros profetas. Hizo al menos 8 referencias directas a los Salmos, mencionó de algún modo cada una de las principales divisiones de la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los escritos. Aún después de su resurrección, aludió a todo el Antiguo Testamento como un testimonio divinamente inspirado y fidedigno de su vida y ministerio. En segundo lugar, Jesús basó determinados argumentos para defender nada menos que su deidad en palabras, expresiones y letras del texto veterotestamentario, del Antiguo Testamento. Este uso del Antiguo Testamento por parte del Señor demuestra su afirmación de la inspiración divina y verbal de las Escrituras. Jesús afirma en Mateo 5, el 17 al 18, que no pasará ni una letra ni una tilde de las Escrituras hasta que se cumplan en su totalidad. Sin duda no podría haberse expresado una valoración más elevada que esta de los detalles más pequeños de las Escrituras. Hay más ejemplos que merecen la pena observar. En la fiesta de la dedicación, Jesús afirmó su deidad reivindicando su igualdad con el Padre. Eso está en Juan 10, 22 al 30. Los judíos respondieron tomando piedras para lanzárselas porque ellos consideraban una afirmación de blasfemia o blasfema. En Juan 10, del 34 al 35, perdón, 34 y 35, Jesús defendió su afirmación dirigiendo la atención a sus oponentes a lo que podría considerarse una expresión oscura de los salmos, en el particular el 82.6. El peso de su argumento se basa en una sola palabra del texto: dioses. Jesús dice: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquel Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. En estos dos versículos, Cristo utilizó 3 palabras distintas para describir el Salmo 82. Se refirió a él como la ley, como la palabra de Dios y las escrituras. Esos 3 títulos ocupó: la ley, la palabra de Dios y las escrituras. La terminología sinónima demuestra una afirmación de la inspiración plenaria del texto. Cuando Jesús dijo, la escritura no puede ser quebrantada, estaba afirmando su completa unidad de que habla Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En este caso, Jesús basa todo su argumento en una sola palabra: dioses. Si Dios usa esta palabra para referirse a ciertos jueces injustos que serán condenados por él, ¿no puede acaso utilizarla también para aludir a su Hijo eterno? Jesucristo presentó un argumento para su deidad a partir de estas palabras del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús consideraba la inerrancia de sus detalles más pequeños como algo de gran trascendencia. Bueno, aquí solamente comentar de que hoy día hablaba con un hermano, con el Toñito, sobre esto mismo que recién leímos acá. De que muchas veces pasamos por la escritura y vemos detalles que al parecer a nuestro ojo, ¿cierto? Nuestro ojo humano, son de menor importancia
no les damos la preeminencia que la palabra de Dios le da. Muchas veces pasamos por alto esos versículos, esas palabras, esos conceptos, y en este caso le comentaba yo al hermano Antonio que caemos en eso, sobre todo los hermanos que son predicadores, ¿cierto? Todos los que nos dedicamos a predicar, podemos predicar un versículo de la Escritura y el versículo muchas veces, sin hablar tanto, presenta el Evangelio el versículo, o el mismo versículo menciona a Jesucristo, o menciona al Padre, o menciona a la Trinidad, o menciona alguna doctrina cardinal de la palabra de Dios, pero como que el predicador se va como por las ramas, por así decirlo. No habla del corazón del mensaje en este caso, o el corazón del versículo que se está predicando. Entonces yo creo que MacArthur afirma eso, que Jesús mostraba o consideraba, ¿cierto?, la inerrancia de sus detalles más pequeños como algo de gran trascendencia. Y obviamente no tenemos que caer en ese error de que ciertos detalles de la escritura o ciertas partes de la escritura no sean importantes, ya no sean considerados. Como les vuelvo a decir, de repente se exhorta un versículo y el corazón del versículo quiere dar cierto mensaje y el predicador no toma esa bomba de información, sino que se va para otros conceptos que no necesariamente no sean importantes, sino que obviamente la escritura tiene solamente un significado, ¿cierto? Un significado, pero muchas aplicaciones. Y en eso no tenemos que caer, si no vamos a carecer de sentido, no vamos a llegar al propósito de lo que quiere lograr en ese instante de que se está predicando la palabra de Dios, no vamos a llegar a lo que Dios quiere hacer. Cuando los saduceos lo cuestionaron sobre la resurrección de los muertos, Jesús basó toda su refutación en el tiempo de un verbo. Eso está en Mateo 22:32. Voy a ver acá si lo podemos ver. Mateo 22:32. 22:32 dice: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Claro. El contexto obviamente es la resurrección, debatiendo con los saduceos. Los saduceos, recuerden que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos pretendían sorprender a Jesús, presentarle un caso extremo sobre una ley del Antiguo Testamento acerca de la obligación del hermano de un hombre fallecido de casarse con su viuda, si éste no había tenido hijos con ella, para lograr descendencia. Yo sé que se acuerdan de ese versículo. Su pregunta era más ridícula aún que la ilustración, ya que preguntaron de quién sería esposa en la resurrección. Pero Jesús no solo respondió afirmando la autoridad y veracidad del mandamiento de Dios por medio de Moisés, sino señalando también que su error consistía en su falta de comprensión de las Escrituras. El Señor dijo: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que quería decir es que aquellos patriarcas seguían vivos, ya que aún después de su muerte, Dios declara: yo soy su Dios. No, yo fui su Dios. Una vez más, la expresión "no habéis leído" es una apelación a la autoridad del pasaje de Éxodo 3:6 que cita además, perdón, leí mal aquí. Es una apelación a la autoridad del pasaje de Éxodo 3:6 que cita. Además, su argumento aquí es para afirmar una doctrina tan importante como la resurrección, y se basa en el sentido derivado de la conexión implícita o verbo de conexión. Eso es gramática de la cláusula nominal del texto hebreo. La expresión yo soy representa una comprensión literal y exacta de la construcción hebrea.
Bueno, esto ustedes lo saben, yo creo que lo hemos repasado y lo hemos nombrado varias veces. El yo soy en la escritura, cuando Jesucristo habla en yo soy, o aludiéndose al yo soy, implica varias cosas. Lo primero, implica el nombre de Dios en el original hebreo, ¿cierto? Que sería el Dios de pasado, presente y futuro. Si, si ustedes ven el nombre de Dios o lo consultan en algún comentario o en internet o en el programa Logos o en Strong, se van a dar cuenta de que el nombre de Dios es como el verbo ser o estar en español. En español, yo estoy, ¿cierto? Yo soy o yo estoy es el verbo que se ocupa obviamente para referirse a una persona, ¿cierto? O en primera persona, ¿cierto? Se ocupa como para hablar de una realidad. Si no me explico, lo explico de la siguiente manera. El judío, la mente del judío, del hebreo, eh, no es como la mente de ahora. Por ejemplo, ahora existen muchos sobrenombres y títulos para las personas, ¿cierto? Pero para un judío, para un hebreo, el tema del nombre, ¿cierto? Yo soy fulano de tal, ¿cierto? Yo soy Juan Pérez. Juan Pérez significa la esencia del ser, significa lo que realmente es la persona. Incluso oficios, incluso familia, incluso linaje. Entonces hay que entender eso, que para el judío, para el hebreo, el nombre decía mucho. Eh, por ejemplo, les doy un ejemplo bíblico, cuando a Jesús lo seguían los enfermos, por ejemplo, los endemoniados o los leprosos, hay varias citas por ahí en los evangelios que decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y obviamente hijo de David, literalmente no era hijo de David, sino que obviamente se refiere al linaje de David y también el linaje donde iban a ser el Mesías. Entonces, si una persona le dijo Jesús, hijo de David, es porque conocía el árbol genealógico de tal persona. O sea, vale decir que si un enfermo en esos tiempos le gritaba a Jesús cuando Jesús iba pasando, Jesús, hijo de David, es porque la persona que estaba enferma conocía principalmente la escritura y sabía quién era ese hombre que andaba caminando ahí, que realmente era Dios en la carne. Entonces, el yo soy tiene que habla de muchos aspectos, muchas cosas, muchos conceptos. El yo soy, obviamente, significa pasado, presente y futuro del verbo estar, obviamente aplicado al verbo hebreo, eh, pero principalmente la transliteración al español es yo soy el que soy, yo soy el que siempre he sido. Si se fijan los textos bíblicos, cuando Jesús habla del nombre de Dios, nunca va a hablar o dijo yo Jesús, siempre habló en segunda o en tercera persona, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Eh, cuando lo fueron a buscar, ¿cierto? A Getsemaní y para encarcelarlo, para prenderlo, ¿cierto? Porque lo iban a matar. Preguntaron por Jesús y él dijo, yo soy. Y ese yo soy, la Biblia dice que los soldados cayeron hacia atrás. Claro, porque el yo soy no es solamente decir yo soy la persona que soy realmente. No sé si me están entendiendo. Se refiere al nombre eterno de Dios. Que la palabra de Dios diga el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, son títulos. Que Dios, por ejemplo, en la Biblia textual, por ejemplo, o las Biblias que vienen del original hebreo, no dice Dios las palabras cada vez que sale en la Biblia la palabra de Dios, sino que dice Elohim, ¿cierto? Que significa obviamente transliterado al español Dios. Pero Elohim significa dioses, es como un Dios en plural, una pluralidad, ¿cierto? En el principio, por ejemplo, como dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el original dice Bereshit Elohim. En el principio, dioses, creó los cielos y la tierra. Entonces, como
el nombre de Dios está relacionado, obviamente, el yo soy, pasado, presente y futuro. Eso es lo que se tienen que aprender. Pasado, presente y futuro. El verbo ser o estar, ¿cierto? Otro aspecto que no le he nombrado es que el yo soy siempre viene desde la eternidad. ¿Por qué? Porque a Jesús muchas veces le preguntaron cosas del pasado o cosas del presente, o incluso aludiendo a cosas del futuro. Y él siempre dijo, yo soy. Y ese yo soy es determinante. Es un... En el hebreo o en el arameo se conoce como presente imperfecto, que significa continuamente, algo continuamente, o mejor dicho, eternamente. Entonces el yo soy de Dios es muy importante. De hecho, solamente la palabra yo soy podíamos hacer muchas clases sobre yo soy, hablando de toda esa materia o ese concepto yo soy. Pero Jesucristo lo ocupó muchas veces aludiendo obviamente a Dios mismo en la carne, aludiendo a su persona y, y también al tema eterno, ¿cierto? Al concepto eterno, porque sabemos que Dios es eterno. Nuestro Dios es un Dios atemporal, que a Él no le afecta el espacio, la anchura, la altura, el tiempo, ¿cierto? No, día, noche, para Él los efectos de la naturaleza donde estamos inmersos nosotros no le afecta. De hecho, hace unos años estuve investigando un tema, no sé si ustedes lo saben, pero hay una ley que se llama la ley de la termodinámica, la segunda ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo se deteriora, todo se desgasta. La ciencia ha llegado a una conclusión de que todo se desgasta. Usted compra algo nuevo y después se va a echar a perder. Nosotros que vivimos acá cerca del mar dejamos una bicicleta afuera muchos meses y la sal se la empieza a comer. La bicicleta se empieza a oxidar y usted, si empieza a pensar, se da cuenta de que la naturaleza todo tiende al deterioro. Los animales mueren, los animales se atacan unos con otros. El tema de los materiales, ¿cierto? Los materiales orgánicos, mucho, sobre todo en la parte del campo, se ocupa mucho el tema de reciclar, no se pierde ninguna fruta, porque hay una ley rigiendo en el universo, dicen en este caso los científicos, que se llama eh, la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica. Todo se deteriora. Pero, ¿a qué voy con esto? Es que en el mundo somos seres cuadridimensionales. Tenemos un pasado, vivimos un presente, un futuro, ¿cierto? Vivimos dentro, podemos nosotros medir altura, anchura, profundidad, tiempo, lo medimos con un reloj, ¿cierto? Distancia. Eh, Estamos inmersos en un mundo, en un universo que, que hay trayectorias, ¿cierto? Hay vectores y todo eso que tiene que ver con la física. Pero lo interesante de esto es que a Dios no le afecta nada de esto. No le afecta nada de esto. De hecho, esto es una conclusión mía. Esto no es Biblia ni no lo ha dicho nadie. Haciendo mis investigaciones, yo puedo decir que lo más probable es que la ciencia, si ustedes lo han visto por ahí en redes sociales, han dicho de que el pic del ser humano son 33 años, 34 años más o menos, donde el ser humano va hacia arriba, llega a los 33, 34 y va hacia abajo de nuevo, en temas de vitalidad, ¿cierto? De juventud. Y la ley de la entropía dice que nosotros envejecimos también, todo tiende al deterioro, porque hay una ley rigiendo el universo. Si usted lee Génesis, se va a dar cuenta de que esa ley fue la maldición de Dios, que la dijo de su boca. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la tierra. Este es un postulado que lanzó William Lane Craig en un libro que se llama Fe Razonable, y es bastante interesante de que
el mundo paradisíaco que vivía Adán y Eva era tremendamente bonito, perfecto, donde el sol no quemaba más de lo que tenía que quemar, ¿cierto? Quizás el componente del oxígeno era muy perfecto, etcétera. Todo lo que estaba ahí en el paraíso perfecto. Y el pecado echó a perder todo el mundo. Dios maldijo el mundo por esa transgresión. Entonces, no podemos divorciar, por eso le digo, esta es una conclusión mía propia, no podemos divorciar la maldición de Dios con la física, o más precisamente la Biblia con la física. Mucha gente como que separa estos términos y dice, no, la Biblia no habla de ciencia y cosas así. Pero no es así, la Biblia habla de esto. Dios maldijo la tierra y esta maldición que opera en el mundo es una maldición que la dijo Dios por el pecado, por el pecado. Muchas veces cuando muere alguien yo me pregunto, ¿por qué morimos? ¿Por qué la gente tiene que morir? Por el pecado. Si no hubiera habido pecado, la gente no moriría físicamente, ¿cierto? Hay un versículo que dice, porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios o el don de Dios o la dádiva es vida eterna. Y hay versículos que hablan de la primera muerte y la segunda muerte. Entonces está todo relacionado con lo que estamos conversando, con el tema del tiempo. A nuestro Dios no le afecta el tiempo, no le afecta nuestras condiciones climáticas y todo lo que hemos conversado. Dios es eterno. Entonces trasciende nuestras mentes, trasciende nuestro espíritu, trasciende nuestro cuerpo, nuestro cuerpo almático. Si tenemos ese conocimiento, aunque alguno puede diferir de mi opinión, ¿cierto? Quizás algunos no creen en las leyes y todo esto, divorcian mucho la ciencia de la Biblia. Está bien, es respetable. Pero yo creo que la Biblia es suprema sobre la ciencia. Otro ejemplo, bien cortito. Gregorio Mendel en 1960 descubrió las leyes de la herencia. Creo que quizá el Leo que estudia biología sabe harto de eso. Pero hubieron varios científicos que estudiaron el ADN, estudiaron la sangre y llegó a la conclusión de que la vida estaba en la sangre, de que dentro del ADN hay un código genético. Eh, eh, Está todo establecido de cómo está el color, cómo va a ser el color de tus ojos, el pelo, la altura, ¿cierto? Es como un chip, como que fuera una memoria. Pero el Levítico, la Biblia dice que la vida está en la sangre, sabiendo de que los científicos dijeron que la vida estaba en la sangre. Entonces ahí podemos ver de que la Biblia está por sobre la ciencia, miles de años antes, cientos de años antes. Entonces, bueno, lo que hemos hablado igual es cosecha de todo lo que salió de aquí, pero lo que yo quería explicarle es eso de que nuestro Dios es atemporal. Nuestro Dios, el yo soy, cada vez que vean el yo soy, no lo vean como verbo presente en el español. Yo soy Dios, yo soy Juan, yo soy Mateo, yo soy Alex, yo soy Valentín, yo soy Sebastián. Eso lo aplicamos a nosotros, pero el yo soy es netamente el nombre de Dios, el Yahweh del Antiguo Testamento, o el Yahvé, el tetragramatón. Y Estamos cuando hablando de... cayeron, perdón, hermano Alex, cuando ¿Sí? pasó ese cuadro, cuando Jesucristo les dice yo soy, ¿por qué tuvieron esa acción ellos? ¿Cómo? ¿De caerse hacia atrás? Exacto. Sí, bueno, la Biblia ahí no lo explica, pero hay muchos comentarios respecto a ese versículo, comentarios de eruditos. Muchos llegan a la conclusión del hecho de que Jesucristo dijo en un versículo, mis palabras son vida y son espíritu, y espíritu es hálito, neuma. Entonces, el neuma en el griego, entonces podemos llegar a la conclusión de que Jesucristo al pronunciar las palabras de su boca,
el mismo espíritu o el poder del espíritu de una forma quizás no visible, pero sí tangible, porque ellos se cayeron hacia atrás, ¿cierto? Dios o Jesús pudo haber hecho una señal en ese momento de solamente con decir yo soy, ¿cierto? Aplicando obviamente el nombre de Yahweh o Dios permitió esa escena quizás para demostrarle poder a los que cayeron. Lo desconozco porque la Biblia no lo explica. Pero también hay, no sé si ustedes se han dado cuenta que el nombre de Dios tiene poder. Más que la explicación intelectual que yo le he comentado ahora, ¿cierto? De todo lo que significa el yo soy. El poder de Dios, el poder de Dios está en la palabra predicada, en la palabra de la Biblia, en la palabra de que Él pronunció. De hecho, los Targunes habla de eso. Hay escritos antiguos del arameo que son paráfrasis del Antiguo Testamento, los Targum, que, que la palabra de Dios es la palabra. O sea, es como una redundancia, pero es como que la palabra vio su boca y salió la palabra. O sea, en este caso aplicado a Jesucristo. Jesucristo, al decir yo soy, aparte de pronunciar el nombre de Dios, estás pronunciando poder, potestad, fuerza, ¿me entiendes? Es como hálito de vida cuando la Biblia Fue dice como en un Génesis, cuadro, cuando Dios creó al hombre, fue como un cuadro de cuando santidad. creó al hombre, ¿sí? Sí, es que la santidad de Dios es, bueno, compete en muchos aspectos, pero la santidad de Dios, para resumirla, santidad, santo es apartado, separado. Eh, eh, en ese contexto de Jesús dejándose aprisionar por los soldados, yo creo que es una señal de demostrar la potestad y el poder de Dios mediante las palabras que Él tiene. O sea, eh, por eso les digo, hay muchos comentarios respecto a ese versículo. Me acuerdo que yo vi un comentario de un, creo que fue Barclay o Whitfield, o Wesley, parece que fue Wesley. No me acuerdo bien, se me va en estos momentos, pero decía de que Jesucristo cuando resucitó, ¿cómo encontraron a los soldados cuando estaba removida la piedra? ¿Se acuerdan cómo estaban los soldados? Tenían temor, ¿o no? Estaban prácticamente durmiendo. Claro, temor, estaban tirados hacia atrás, ¿cierto? Otros dicen que estaban durmiendo, estaban en un lapsus. Entonces, obviamente, ¿qué pasó cuando resucitó Cristo? O sea, hay una demostración del poder de Dios. Entonces, hay un comentarista, como les digo, este comentarista antiguo dice de que el poder de Dios se presentó antes de la muerte, en el momento de que lo tomaron preso, y después de la muerte. Entonces, hace como toda una conjetura para explicar ese versículo donde Dios representa ese poder sobrenatural que tiene en las palabras. Yo creo que va por ahí el comentario. Si yo pudiera comentar ese versículo, diría que el poder de Dios está en la palabra, porque Romano 10, creo que 10:17 habla de eso, o Romanos 10:10 habla de eso, del poder de Dios en la palabra. Y solamente no para hacer alguna señal, sino que para convertir el alma. Entonces, es una manifestación, creo, visible de la majestad, del poder de Dios, más que de la santidad, porque para mí la santidad, como les digo, es que Dios pertenece a otra dimensión, está apartado de nosotros. O sea, como dice la Biblia, Él habita una luz inaccesible. Eh, para mí la santidad de Dios es eso. Eh, los teólogos separan mucho la santidad de la santificación, ¿cierto? Eh, porque Dios es santo, ¿cierto? 3 veces santo. Y eso está en nominativo. Dios es santo, santo, santo. Pero nosotros no somos santos. En el sentido, nosotros nos santificamos. Dios, claro, obviamente hay una santificación posicional de que Dios te escoge, te aparta, ¿cierto? Y te hace santo para su reino, para su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero vivimos una vida de santidad. Estamos en un proceso. Eh, pero en ese sentido no creo que haya sido como una manifestación
para ocupar el término como de santidad, porque para mí la santidad tiene que ver con otra cosa, sino que tiene que ver con el poder de Dios. No sé si me entienden. O sea, Dios cuando hizo señal, Jesús cuando hizo señal y sanó, por ejemplo, a leprosos, a ciegos, no dijo yo soy santo, sino que demostró con el poder de su palabra, con el poder de sus manos, con el barro, con decirle a los endemoniados, ¿me entiendes? Tiene que ver con el poder de la palabra, más que de la santidad. Sí, po, que Para, igual yo me voy siempre como al sentir, a lo que pasó en ese momento, como cuando lo relata la Biblia, así como cuando, no sé, el apóstol estaba en la barca y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador, ¿me entiendes? O tuvieron sí, temor, cuando Dios demostró como virtud, así como su gloria, ellos tuvieron temor, temblaban. sí, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y los mares le obedecen? Claro, era Dios mismo, que él creó todas esas cosas. Entonces todo se somete al poder de su palabra. Pero redundan, no sé si los términos van redundando, o sea, todas las señales que hizo Jesús, obviamente tienen cada señal tiene un simbolismo, y eso es lo que me gusta de la teología del pacto. Si usted estudia la teología del pacto, los teólogos, sobre todo puritanos, aluden cada señal de Jesucristo a una manifestación de un atributo de Dios, por ejemplo. Y eso es tremendamente verdad. Eh, por ejemplo, por dar un ejemplo rápido, Jesús alimentó en el desierto con pan, ¿cierto? Con pan y los peces. Sobraron 12 cestas, dice Juan. Sobraron 153, 154 peces. Y todo tiene un simbolismo también, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En el Antiguo Testamento Dios le dio maná al pueblo de Israel. Entonces, hay un simbolismo tremendo en eso, en las señales que hace Jesucristo. Y eso es evidente, en eso no se puede negar. Oiga, Para, yo estuve leyendo el libro de la santidad de Dios de Sproul y en un momento, bueno, Sproul escribía que él conocía al Espíritu Santo, que él conocía a Jesús, pero como que quería experimentar o conocer al Dios del Antiguo Testamento. No sé si ha leído ese relato cuando él empieza a buscar y encontró eso, ¿entiendes? yo creo que eso lo puede responder Valentín. No sé si está por ahí Valentín. Sí, sí, estoy escuchando. Oye, pero yo no Sí, te... A mí me pareció extraordinario ese, que uno cuando se mete en la lectura, uno se imagina todo, entonces cuando el hombre cuenta ahí claramente que experimentó algo con Lo eso, que, lo que pasa es que Sproul, no sé si más experimentar, pero yo creo, bueno, lo que apunta, por lo menos en lo que relata en el libro, ¿cierto? Y lo que relata, ¿cierto? En los videos de prédica, de la enseñanza de la santidad de Dios, es que apunta, claro, o sea, a lo que dice el hermano Abraham, así de conocer a Dios desde otra perspectiva, ¿no? Es como una perspectiva como un poco más profunda, o sea, que no es común, sobre todo en el Dios del Antiguo Testamento, pero si se le puede así como experimentar así personalmente, claro, o sea, él lo habla, creo que en el primer capítulo, sí, más o donde, menos que es como en la empezada, pero él habla como que dice que lo sobrecogió un temor tan grande que como que él quería irse de ahí, pero algo que le decía que no se fuera y se mantuvo hasta que dice que sintió en su corazón algo tan pacífico, así como que lo invadió una paz y dice que su entendimiento de Dios fue distinto. Como que se renovó su mente, algo así, como una nueva renovación, algo así, de su sí, mente. de hecho esa experiencia es tremenda, porque después lo respalda, a lo largo del libro, lo respalda, su experiencia la respalda con relatos bíblicos, o sea, se apoya en Isaías, se apoya en Pedro, en la experiencia que tuvo Lutero, en la dieta de Worms, entonces claro, o sea, esa experiencia fue como, es como que entró a otro peldaño así como de la santidad de Dios. Era como algo desconocido para él. Bueno, eso es lo que puedo responder, no puedo responder otra cosa que no esté divorciada de lo que escribió el Prolo, o sea, yo no. Sí, yo, bueno, elige al Valentín que respondiera porque yo personalmente no he leído ese libro, no lo he leído. Leí Escogido por Dios, que es una oda a la predestinación, que es muy lindo ese libro.
Lo que sí yo creo, el Espíritu Santo, yo creo que disemina lo experimental. Me gusta esa frase que ocupa MacArthur en una predicación que dice que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, disemina las experiencias. O sea, no porque, por ejemplo, tú sientas un calor, el hermano de al lado que se convirtió va a sentir un calor. No porque el otro tuvo una visión, tú también vas a tener una visión. No porque tú sentiste paz, el otro va a ¿se entiende? Entonces, todo lo que tenga que ver como con una experiencia experimental, eh, los teólogos lo recomiendan nombrarlo, sí, se puede nombrar en una conversa, en una predicación, en muchas partes, pero no es base de predicación. No No se puede ser entiende base de eso. predicación porque es lo que, sí, bueno, ese es un punto que quería aclarar porque, claro, cada uno podemos tener distintas eh, experiencias con respecto o en la relación que tenemos, la comunión con Dios, ¿ya? Eh, y yo lo puedo contar a ustedes y puede ser de bendición. Ustedes me pueden contar su experiencia, va a ser de bendición. Pero ese es uno de los errores que ha cometido, por ejemplo, entre comillas, la iglesia pentecostal, que eleva los testimonios personales, experiencias, visiones, etcétera, a, a doctrinas. El mero hecho de que el Espíritu Santo te haga vivir una vivencia, ellos lo toman y se predica como doctrina. O sea, si a una persona le hizo hablar en lengua, obviamente, creyendo que las lenguas están vigentes en ese contexto, obviamente, piensan de que todo el mundo tiene que tener la misma experiencia que ellos. Entonces, eso se convierte en una falsa doctrina. No necesariamente una herejía, porque no está atacando directamente la doctrina de la salvación, las doctrinas cardinales del cristianismo, la deidad de Cristo, etcétera. Pero sí se transforman en falsas doctrinas que hay muchas en las iglesias, muchas. Que esas son las doctrinas que nosotros como cristianos que estamos estudiando tenemos que erradicar. Y son tan visibles, son tan ahí al dente estas falsas doctrinas que muchas veces nosotros nos sentimos como extraños, como yo sé que cada uno de los que están aquí le ha pasado eso, esa expresión de estar en la iglesia quizás, o quizás estudiando la palabra, y usted está con la Biblia y un hermano está predicando algo y usted dice, pero eso no lo dice la Biblia, eso no es lo que quiere decir el texto. Eso no es lo que quiere decir Dios en su palabra. Y el hermano se va por la rama, ¿cierto? Porque obviamente tuvo su experiencia mística con el Espíritu Santo y se transforma en una doctrina y se empieza a predicar. Yo creo que ahí está el error. Pero un pequeño comentario. Sí, bueno, yo encuentro que igual eso es gravísimo, pues, igual no es algo que corresponda. No es algo que corresponda, porque quizás yo me he dado cuenta, hermano Alex, porque como usted sabe, yo también soy de la Iglesia Evangélica Pentecostal, entonces yo me he dado cuenta que a través de eso veo hermanos afligidos por querer pasar lo mismo que pasó ese hermano y quizás se aferran a eso como con su corazón, pero a morir así, Exactamente. y llegan a la conclusión de que no les sucede y se frustran y terminan otros quizás hasta apartándose, pues, Sí, o sintiendo tristeza en su corazón. sí, sí, eso pasa. Eso me pasó hasta a mí cuando era niño. Yo veía que los hermanos danzaban y de repente pasaban cosas raras en la iglesia. Y decía, yo no siento lo mismo, ¿qué está pasando? Yo estoy mal. O todos ellos están bien y yo soy el frío, yo soy el que no está viviendo esa experiencia. Y, y después, cuando fui leyendo la Biblia, ¿cierto? Y también con algunas personas, unos mentores, me empecé a dar cuenta de que Dios no trata así con el ser humano. Yo lo que me di cuenta yo, hermano Alex, y a mí me causó como una rabia, creo que fue algo como una rabia. Porque, bueno, cuando ya conocí ya, pues cuando empecé a conocer muchas cosas, cuando empecé a leer la Biblia y así más un tema de estudio, me daba cuenta de que la iglesia evangélica siempre, evangélica pentecostal siempre llevaba por los instrumentos, como que prácticamente el instrumento habla y es como que, oh, el Señor nos visitó y la algazara, ¿me entiendes? Y Sí, veía, incluyéndome, jóvenes como yo así, y con el deseo de que un instrumento no hablara. Como que voy a una misión y que el Señor tiene que hablarme por instrumento, prácticamente era como la Biblia que andaba danzando por ahí, ¿vos ¿me entiendes? sí, sí, lo Y entiendo. eso es lo que yo vi, poniendo mi confianza en hombres corruptos,
un hombre sujeto a pasiones y no en la misma palabra de Dios predicada, ¿me entiendes? Prácticamente como que escuchamos el sermón y después sí lo dejamos de lado, pero esperamos que se pusieran a cantar los hermanos, a danzar ahí, y que el Señor se manifestara y que nos hablara el Señor cuando el Señor nos estaba hablando desde la Claro. misma palabra. Desechábamos lo más importante, lo central que era el mensaje de la Escritura y poníamos nuestra confianza en instrumentos, supuestos hombres tomados por Dios. Sí, 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 es verdad eso. De hecho, les puedo decir algo con respecto a ese comentario, que no todos los casos, pero sí hay muchos hermanos que hoy son cesacionistas debido a los abusos en la iglesia, más que por una opción teológica que ellos hayan estudiado o hayan tomado. Por eso digo no todos, porque yo sé que hay cesacionistas y yo respeto esa posición, la respeto harto, y, y también sé por qué lo hacen o por qué deciden eso. Muchos te dan la respuesta de que sí, son bíblicos. Claro, Dios nos ha dado la responsabilidad de tomar esos versículos con responsabilidad y en el tribunal de Cristo Dios nos va a pedir cuenta de nuestra posición también teológica, de decir, y yo creí los dones o yo no creí los dones. Pero a lo que voy yo es que eh, la, hay un porcentaje de hermanos que entra a la teología a estudiar, ¿cierto? Y viene de estos grupos que obviamente son pentecostales, son grupos carismáticos, y donde vieron tanto abuso se hacen cesacionistas. Y puedo decir yo como comentario personal que no porque hayan abusos, los dones espirituales no están vigentes o no existen, o, viéndolo desde el punto de vista continuista, ¿cierto? Pero debido a los abusos, muchos han tomado esa decisión, y no solamente en el tema de los dones, sino que en otras áreas también. Hay hermanos, como dice, que incluso llegan a la conclusión de no orar y pedirle al Señor que le hable por la palabra, sino que voy a ir a donde un hermano que es un instrumento para que me hable. Eso yo lo veo muy seguido, pan de cada día. Eh, Voy a terminar acá para que terminemos, porque ya llevamos una hora. Sí, una hora, así que para que terminemos esta parte de acá. Y vamos a la expresión yo soy. Eh, por último, Jesús silencia al último de sus críticos cuando responde a los fariseos con una pregunta sobre la correcta comprensión de una palabra en Salmo 110:1. Mateo lo describe de este modo: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Este, este versículo es tremendo. Aquí tenemos muchas doctrinas, y lo otro es que es un versículo que yo he ocupado para hablar con los testigos de Jehová, ¿ya? Sobre estas sectas que niegan la deidad de Jesucristo. Aquí vemos la pluralidad de Dios, hablando de la primera persona Padre, hablando con la segunda persona Hijo, y ambos hablando desde el punto de vista de que ambos son Señor, ¿cierto? Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Cierto? Y ese Señor obviamente es Jesucristo. Felipe cuando lo adoró, Tomás cuando lo adoró, hay varios versículos de la Biblia que hablan de que Jesucristo es el Señor. De hecho, hay un libro de John MacArthur que se llama El Evangelio según Jesucristo, y el tema central del Evangelio según Jesucristo, es un libro bastante bueno, es que mucha gente está recibiendo a Jesucristo como Dios, ¿cierto? Como el libertador, como el sanador, como el salvador, pero no como Señor. Y es muy bueno ese libro. John MacArthur hace una tesis ahí muy buena sobre este tema Señor. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Imagínense, mire, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? Primera pregunta, ¿Cristos? ¿Se acuerdan lo que es Cristos? Ungido en el griego, ¿cierto?
Cristo, ungido. ¿De quién es hijo? Y ahí ya está diciendo que Dios ya tiene un hijo. Le dijeron de David, hijo de David. Todos decían, claro, obviamente porque los escritos hebreos hablaban del linaje de David, que de ahí venía el Mesías. Él les dijo, pues como David en el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, cuando venía el Espíritu Santo y le decía a David, escribe, 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 esto, los salmos sobre todo, le llama Señor. ¿Por qué le llama Señor al Hijo? ¿Se entiende la lógica? O sea, ya, Dios es un padre y tiene un hijo, pero ¿por qué le llama Señor al Hijo? Si el Hijo no es Dios, entonces quitámosle el Señor, po. Pero David en el Espíritu Santo, ¿cierto? Acá dice Espíritu, pero obviamente es el Espíritu Santo. ¿Por qué le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor Padre a mi Señor Hijo. Es tremendo este versículo. Siéntate a mi derecha, ¿cierto? Hasta que ponga a tus enemigos, a los enemigos del Hijo, obviamente son los enemigos del Padre, por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un versículo netamente para combatir, en el contexto, estaba hablando también con los fariseos y también con los saduceos, sobre el tema de la resurrección y todas las doctrinas que ellos negaban. Jesús hace una profunda afirmación teológica en este texto sobre su deidad. Aquí lo comenta MacArthur abajito. Él descendía de la línea de David, lo cual significa que la única manera en que David podía llamarlo Señor era si su hijo era también superior a él. Su hijo solo puede ser superior a él si también es Dios. Jesús fundamentó todo su argumento en la palabra Señor. David puede llamar Señor a su hijo, puesto que por su nacimiento humano es nada menos que el Señor, el Hijo de Dios encarnado. De nuevo, una sola palabra sirve de clave para establecer una doctrina tan importante como la deidad de Cristo. ¿Se dan cuenta? La palabra Señor. Les recomiendo ese libro, Evangelio según Jesucristo. Hermano Antonio, ¿usted iba a decir algo? Después yo. Sí, de hecho, el Evangelio según los apóstoles también habla más del señorío del Señor Jesucristo. Sí. Es muy Sí, bueno también. es que el Evangelio según los apóstoles, según Jesucristo, según Pablo y según Dios, es una seguidilla de sermones que él predicó como en el 1920 y, y él obviamente después lo hace libro y son sermones muy buenos. Es muy bueno el libro El Evangelio según Jesucristo. Es muy bueno, muy recomendable. Sí, no, sí. Como dijo R.C. Sproul, John MacArthur es la metralleta. Sproul le decía la metralleta a John MacArthur porque, claro, porque le hacían una pregunta y John MacArthur respondía Biblia, 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 y era como muy difícil refutarlo porque no, son tipos tremendamente agudos de mente y tienen mucha, mucha luz de Dios. Valentín. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí. Bueno, yo estaba eh, leyendo hace un tiempo atrás, bueno, fue hace como unos meses, yo creo que 4 o 5 meses, me dediqué un poco, yo sé que no sé si es el tiempo, pero me dediqué un poco a estudiar algunos salmos como de manera selectiva, y uno de ellos fue el Salmo 110, pues y me di cuenta, claro, o sea, la afirmación que le hace Jesucristo cuando está en como en esa entrevista, así, o sea, esa encrucijada que los deja a los que estaban escuchando, ¿cierto? A los saduceos, a los religiosos, porque si examinamos bien el Salmo, porque Jesús le dice en el Nuevo Testamento, dijo el Señor a mi Señor, pero si tú vas al Salmo 110, algunas traducciones dice, dijo el Jehová a mi Señor. Entonces ya Sí. está la respuesta no solamente en traducción, sino que tú vas al hebreo, sabemos que Jehová es Elohim o Yahweh, ¿cierto? Y Señor es Adonai. O sea, al final le dijo, o sea, podemos decir, dijo Yahweh a Adonai, siéntate a mi diestra. O sea, tenemos un respaldo no solamente de traducción, que es de Dios y que tiene cierta autoridad sobre David, sino que también lo podemos aprender como del idioma hebreo original. También hay un respaldo ahí tremendo. Eso es lo que quería como acotar un poquito.
Claro, por ejemplo, la BTX dice Yahweh, o dijo Yahweh, y sale el tetragrammatón. A mí, Adón. Ya, el Adonai que habla Valentín es un agregado que se le dio años después. eh, pero es lo mismo, Adón o Adonai es lo mismo. Solamente se le pone Adonai para hacer una distinción ahí entre señor y como señores. De repente las Biblias hacen traducciones que son un poco extrañas a simple vista, pero cuando uno la estudia en el hebreo o hace un poco de exégesis, se da cuenta por qué ocupan el Adón o el Adonai. ¿Ya? El Adón es como solo y Adonai como señores, como un poco más abierto, más plural, pero se refiere a lo mismo. Es lo mismo que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y muchas partes hablan en plural, como si estuvieran hablando la pluralidad de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta, chiquillos, para terminar, ya vamos terminando, si saben algo sobre la unicidad, de los que niegan la Trinidad y piensan que Dios es solo uno, o, y esas cosas, ¿ustedes han sabido algo de lo solo Jesús, la secta Luz del Mundo, y los que creen en eso? ¿O no han averiguado sobre eso? Yo he ¿No? escuchado ¿Nadie? nomás sobre los universitarios, sobre los solo Jesús, que niegan la deidad de Cristo. Sí. Un día podíamos conectarnos, quizás no para hacer la clase, pero para hablar de ese tema, porque yo lo encuentro bastante interesante e importante que lo sepan. Porque no sé si ustedes se han topado, pero eh, los testigos de Jehová muchas veces están como muy educados en Biblia para poder atacar y predicar que la Biblia habla solo de un Dios, el Dios verdadero, como dice Deuteronomio 6:4. Pero, y a lo que voy es que el cristiano como que no tiene las herramientas para defenderse, no sé si se han dado cuenta de eso. Y eso igual es un error que se comete como iglesia, no educar a los hermanos para que se puedan defender y puedan hacer apología con respecto a ese tema. Recién vimos un versículo que habla sobre una interacción intertrinitaria ahí, pero muchos hermanos no saben cómo defenderte cuando un testigo de Jehová te dice, no, si Dios es uno, Dios es el Padre, no, el Jehová. Y a ellos les gusta la palabra Jehová porque cuando uno habla del Yahweh, del Adón, del Elión o el Adonai, no les gusta mucho eso porque por lo que yo he averiguado, el creador de los testigos de Jehová, Charles T. Russell, no era experto en esto del hebreo, arameo y griego, entonces su traducción la mandó a hacer a una institución que eran, entre comillas, eruditos, pero no eran nada eruditos, es una versión que está súper tergiversada, está súper mala ahí esa versión, así que si la tiene, eh, yo antes decía que la votaran o la quemaran, pero mejor no la voten, déjenla ahí para que la estudien y vayan viendo los errores que ellos cometen con respecto a la unicidad. Pero Lo se dan guardan cuenta que ¿cómo? o lo guardan para el asado. Claro. Por ejemplo, el título de lo que leímos hoy día, Jesús afirmó la inspiración plenaria y verbal de la Biblia, tiene que ver netamente, no sé si se dan cuenta, pero Jesús al decir que la Biblia es plenaria, Jesús mismo, hermano, siendo Dios, dice que es plenaria, ¿cierto? Y verbal, todas las citaciones verbales que hace Jesucristo, ¿qué nos queda a nosotros? De creer en la Biblia, de honrarla, de estudiarla, de memorizarla. Y ese es el propósito de esta junta que estamos haciendo. Aunque avancemos de a poquito, pero que podamos eh, compartir estos pensamientos devocionales, como lo quieran llamar.
Así que lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a ver si la próxima semana nos juntamos para seguir leyendo esta parte sobre Jesucristo. Y después viene Jesús afirmó la historicidad del Antiguo Testamento. Ya nos queda poquito ya. Así que eso para que lo mediten, para que no se les olvide. No sé si tienen alguna pregunta que compartir, algún tema, alguna inquietud.